pero se configuran las computadoras en una red interna. Por más que estén alejados físicamente, capaz que está una parte en China, una parte acá en Argentina, una parte está en Estados Unidos. Y todos son tres máquinas por ahí, si son tres máquinas, puede ser más, son parte de la misma red, porque es una red virtual, no es una red física. Lo que sí, la información que fluye entre esas computadoras es interna de esas computadoras. Eso es la intranet. Es perteneciente a una subred dentro de una red más amplia. Y Internet es, no, fluye para todo el mundo. Bien. Bueno, esto por servicio o función, bueno, ¿para qué se usa para la red? Si es comercial, es educativa o es para procesamiento de datos. Pero bueno, nada, es otra clasificación básica. Vamos a la parte más importante, los protocolos de red. Estamos hablando que la red es una estructura comunicacional entre computadoras. Entonces, las computadoras dialogan entre sí. Para dialogar, obviamente, existe un lenguaje común. El lenguaje de la red se denomina protocolo. Eso es el protocolo. El protocolo incluye al hardware y al software, ¿sí? Porque el software es dependiente del hardware a veces en el protocolo. El tema es que hay distintos niveles de protocolo. Hay niveles más básicos, más cercanos al hardware, y hay niveles más altos que son más relativos a las aplicaciones, ¿sí? Entonces, sobre una misma red pueden existir distintos protocolos, según la funcionalidad que tiene el- la comunicación que se está estableciendo sobre ese sistema de comunicación, ¿sí? De todas formas, lo importante acá es que los protocolos en una época no eran únicos. Cada fabricante de una tecnología de conexión de red establecía o diseñaba periféricos que se adaptaban a una computadora para conectarse a una red y definía por ahí periféricos accesorios para que se mejore la calidad de conexión de esa red. Pero eso era propio de cada fabricante, por lo tanto, si uno tenía una red, por ejemplo, X, ¿sí? Y por ahí había otra organización que tenía otra red y uno quería conectarse con esa organización, los protocolos no eran homogéneos, con lo cual se transformaba en un pequeño problema el transferir señal entre una red y otra. Necesitaban un protocolo intermedio y alguna computadora, algún dispositivo inteligente que haga la adaptación entre estas distintas redes, ¿sí? Un, un gateway. ¿Era un gateway? ¿O era no era un bridge? Tiene un nombre el dispositivo de red. Ahora no me acuerdo. Un gateway era, ¿sí? Un gateway. Un bridge es un puente entre redes más o menos similares, pero que hay distancia física. Este, un gateway es entre distintos tipos de señales. ¿Está? Entonces tiene que armarse eso, una pasarela. Ok, entonces intervino una organización internacional que es la Organización Internacional para la Estandarización, para la normalización, perdón, que es parte del gobierno de Estados Unidos, creo, no sé, esa organización. Pero bueno, es una organización yanqui esencialmente. Este, que generan normas estándar universales. Se metió con las redes. Entonces, generó un modelo único, recomendado para todos los fabricantes de dispositivos de red, que permitía que cualquier fabricante que se adscriba a este modelo de red establecido por ISO, este, podía funcionar en cualquier implementación física de red. ¿Está? Siempre y cuando, obviamente, contemple este modelo. El modelo divide la parte de comunicación en varios niveles. ¿Sí? ¿Está? Eh, Cada nivel se denomina capa. El nombre que recibe es capa. Cada nivel tiene un objetivo distinto. ¿Sí?
A veces ciertos niveles son un poco confusos, pero esencialmente es bastante claro. En general, por ejemplo, en TCP/IP no se implementa el modelo OSI completo. Tiene un propio modelo que está basado en el modelo OSI. No sé si existe una implementación OSI eh, estándar, digamos, o sea, que existan redes OSI. Porque como TCP/IP, digamos que engloba todas las comunicaciones, porque es el protocolo básico de Internet, es como que el modelo OSI es un modelo estándar, digamos, como un objetivo estándar. Pero es bastante, sirve de referencia. ¿Sí? Las capas del modelo OSI, que son 7, tienen un objetivo distinto, había dicho. ¿Sí? Estas son las capas. Capa aplicación, capa presentación, capa de sesión, capa de transporte, capa de red, capa de enlace de datos y capa física. Más o menos voy a hacer un breve resumen, puedo errarle, pero acá lo tienen todo descrito. ¿Sí? El nivel más alto, más cercano al software, obviamente, el nivel lógico, es la capa aplicación. ¿Qué es la capa aplicación? En este nivel, en esta capa, se establecen la parte de la comunicación que está relacionada al software de aplicación. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, el cliente de mail. La, la forma en que el cliente de mail muestra el mail. ¿Sí? Es eso. Todo lo que configure la forma en que se tiene que interpretar un mensaje para ser displayado al usuario, para que el usuario tome información, la capa de aplicación. Ahí está. O sea, el usuario lo que ve es eso, es lo que ve del mensaje. Ahora, es la capa más externa, es el resultado final de una comunicación, lo que usa la capa de aplicación. Yo puedo utilizar distintas aplicaciones o sea, por ejemplo, mando un mail y lo puedo hacer con cualquier software que sirva para mandar mail. No estoy obligado a usar un software específico. ¿Sí? Lo que sí existe en ciertos protocolos, el mail tiene un encabezado, un asunto, un destino, se puede individualizar copias ocultas, se puede poner una fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Existe un cierto protocolo que a nivel de aplicación se establece. ¿Sí? Por ejemplo, un identificador de cuál es la aplicación que generó ese mail. Está a ese nivel. ¿Mm? Después, la capa de presentación que tiene que ver en cómo se va a manejar la información en la aplicación. ¿Sí? Por ejemplo, en la capa de presentación se establecen los parámetros regionales. Entonces, si yo envío un mail en chino, independientemente de qué herramienta yo voy a usar para leer ese mail en chino o para armar ese mail en chino, yo tengo que setear que el lenguaje establecido en ese mail sea chino, que utilice la iconografía china, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se sitúa en la capa de presentación, que es lo específico e inherente al mensaje, independientemente de cómo va a ser displayado, cómo se va a utilizar, cómo se va a mostrar. ¿Sí? Es el sentido o la regionalización, si usted quiere, la parte de regionalización es lo más claro dentro de la capa de presentación. ¿Sí? Por ejemplo, si envío un mail entre Estados Unidos y Argentina, por ejemplo, los acentos, ¿sí? O los símbolos extraños. Normalmente existen distintas configuraciones de mapa de caracteres en los dos lugares. ¿Mm? Bien, la capa de sesión, la capa de sesión administra cada una de las funcionalidades que tengo en la comunicación. O sea, por ejemplo, cuando yo me conecto a un servidor, establezco una sesión. Digo, soy yo y voy a hacer uso de este servicio. Eso es una sesión. Pero a su vez puedo estar, por ejemplo, vamos a suponer, estoy escribiendo un mail. Entonces, en algún momento disparo ese mail. En ese momento se establece una sesión. Una sesión es un instante en el cual por un canal de comunicación pasa información que va desde mi usuario hacia el servidor o hacia otro usuario, por ejemplo. Pero a su vez por ahí estoy recibiendo señal de audio. Entonces, por otro canal, que es lógico ese canal, se establece otra sesión. Yo me valido contra, no sé cómo se llama
el que transmite audio, no me puedo acordar ahora, yo lo tenía instalado, no lo uso más. No me acuerdo, bueno, el Spotify, por ejemplo. Entonces, están usando dos servicios distintos de Internet. Uno para mandar mail, otro para recibir audio. Y están los dos funcionando al mismo tiempo, pero son dos sesiones distintas. La sesión es eso, establece un identificador de la comunicación para indicar quién es el que está enviando, si tiene, por ejemplo, permiso, si necesita clave y todo eso. Eso es la sesión. La capa de transporte, que se fija cómo se parte esa flujo de información que tiene que ir para que sea más fácil reconstruirlo en el destino. ¿Sí? Digamos que se fija cómo es lo más lógico armar la señal como para que se transporte mejor. ¿Mm? Este, a nivel lógico. A nivel físico es otro tema. ¿Sí? Eso a nivel lógico. O sea, lógicamente, cómo viene bien que sea, por ejemplo, si utiliza algún tipo de compresión, por ejemplo, qué sé yo, descarta datos que son redundantes, o a lo mejor envía datos que son redundantes, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bien, lo que es la capa de red, que establece una conexión entre un origen y un destino. Esa capa se encarga de ver tanto el camino que va a seguir el mensaje como quién lo está enviando y quién lo está recibiendo para después que vuelva el mensaje en contra, digamos. Entonces, individualiza eso, quiénes están charlando con quién. Independientemente de lo que se está mandando, ¿no? Es independiente de la información que está saliendo. Sí se identifica quién con quién. O sea, se pide una conexión con tal número de cliente de red, entonces viaja la señal y el que él conteste dice, dale, mandame los datos, etcétera. Bueno, eso es lo que está en la capa de red. O sea, todo lo que establece la comunicación entre un origen y un destino. Después la capa de enlace de datos, que ya tiene que ver con la forma en que esa señal se va a adaptar a la parte física. O sea, yo tengo que enviar esa señal, que es, vaya a saber qué, puede ser multimedia, puede ser datos, puede ser nada. Según cómo o qué tipo de datos yo voy a enviar y según cuál es el dispositivo físico que va a transportar los datos, yo voy a adaptar el conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, voy a enviar grupos de, qué sé yo, 256 o 2352 bytes, por decir algo. Y va a tener un determinado encabezado y todo lo demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser un paquete de información chiquito y que ese paquete pueda circular de forma ágil por las conexiones, por ejemplo. Entonces, si hay, no sé, mucho ruido de señal, capaz que armo paquete más chiquito, o a lo mejor hay una conexión muy cercana y muy obvia, armo paquete más grande, le agrego redundancia, le quito redundancia, le pido que me mande una señal de recepción o no. ¿Sí? Tiene que ver con cómo van a circular los datos por los cables o por Wi-Fi, por lo que sea. ¿Sí? ¿Cómo va a circular por el medio? Sería la palabra exacta. Esa es la capa de enlace. Ya es cómo me voy a adaptar a la parte física. No me interesa la parte lógica, me interesa la parte física. ¿Cómo voy a hacer para distribuir esos bits de señales? Ya son señales. Ya deja de ser mensajes. Ya deja de tener lógica. Son un conjunto de señales. ¿Cómo hago para enviarlo por el medio físico? Y después la última capa, que es la capa física, es puramente hardware. Eso tiene que ver con cómo es la construcción de los cables, cómo es la construcción del medio, qué parte del medio se utiliza, cómo son los enchufes, por ejemplo, los conectores a la placa de red, etcétera, etcétera. La capa física se encarga de toda la parte de hardware. Es todo hardware. Entonces va desde el nivel alto, o sea, la capa de aplicación de lo que está viendo el usuario, a la parte física, que es cómo está compuesto esa red
qué dispositivo físico, qué medio físico utiliza, cómo se interconecta en modo físico para que la señal fluya. ¿Sí? Entonces, acá está establecido cuáles son las 7 capas del modelo OSI. ¿Sí? Y hay un breve resumen. En el que se usa en la actualidad, que es Internet, que es el modelo TCP/IP, hay cuatro capas. Que acá tiene una comparación, ¿sí? Entre lo que es el modelo TCP/IP y el OSI. Es capa aplicación, que engloba estas 3 capas: aplicación, presentación y sesión. Simplifica esto en TCP/IP. ¿Sí? O sea que esto lo hace todo el software en general. Entonces, yo cuando me instala un cliente de internet, a lo mejor me pide la configuración regional, me pide un montón de cosas que son dependientes del software. Incluso la sesión la establece el mismo software, etcétera, etcétera. En el modelo OSIS, en teoría, es independiente o se pueden abarcar más de una capa. O sea, puede haber un dispositivo o un programa que ocupe más de una placa, más de una capa. En TCP/IP es todo capa de aplicación, la parte de hardware, de software, digo. Después la capa de transporte, que es más o menos similar a lo que es el modelo OSI. Este, tiene alguna diferencia, después léanla, que yo no me acuerdo. Lo que se denomina capa de Internet, que es equivalente a la capa de red del modelo OSI. Nosotros conocemos lo que significa Internet, propiamente de acá sale el nombre, ¿sí? La capa de Internet, ¿sí? Que es lo que establece la lógica de cómo se distribuyen las conexiones dentro de Internet. O sea, cómo se identifica cada usuario, cuál es el número de IP, el nombre, el nick, ¿sí? El nombre de dominio, todas esas cosas están dentro de lo que es la configuración de Internet. Esto. Y después lo que es la capa de acceso a red, que engloba enlace de datos y la parte física, ¿sí? O sea, las placas de red y cómo sale la señal, cómo se modula la señal para que circule por las placas de red y por los cables, etcétera, etcétera, ¿sí? Es mucho más simple que el modelo OSI. Y ahí se acaba el apunte. ¿Alguna duda con respecto al apunte? No. No, no, creo que está el apunte bastante claro y con el repaso que usted me dio, por mi parte, estoy bien. Bastante básico, les diría, bastante básico. No, profe, Bien, está bien. vamos a la segunda parte, la parte más importante. No sé si todos se pusieron a resolver los ejercicios, a hacer la ejercitación del... Esperen que dejo de compartir. Denme un cachito, de tener la presentación. ¿Cómo era que se llamaba esto? ¿Dónde está? Lo perdí. Acá está. El trabajo práctico que mandó, profe. Sí, ahí le voy a presentar. ¿Qué estás escuchando, Marco? Marcos, el micrófono. Marco, ¿qué pasó? A la clandestina, Marco. Sí, Justo, profe, quería preguntarle ahí, unidad aritmético-lógica, unidad 2. Marco se fue y dejó soñando. Ay, Dios, no, Dios. Ahí quedó. No, Quería preguntarle, vio, Sí. la 6, la 7 y la 8, si puede ser, porfis. ¿Qué querés saber? La 6, la 7 y la 8 están todos relacionados, ¿no? O sea, la 7 dice Sí, cuál será. sí. Bueno, listo, ok. Todo relativo a este mismo número. Exactamente, eso quería saber, no, gracias. Eso Sí, no. sí. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo les voy. A ver, se supone que la semana pasada yo me olvidé de decir que era feriado. Se me pasó.
decirle, bueno, pónganse las pilas con el tema a ver si, no esta clase, específicamente esta clase yo sabía que no, pero la clase que viene, hacer una clase breve y empezar con esto, con el cuestionario, ¿sí? A resolver el cuestionario. Entonces, hacemos en grupo, yo pregunto, ustedes contestan, se sacan dudas, además, por ahí lo contesto directamente y digo, bueno, alguno le dio distinto, alguno entiende por qué, alguno tiene alguna duda, entonces me dirán ustedes, yo resolví y me dio tanto. ¿Y qué hiciste? Dice esto, no, te equivocaste acá. O lo interpretaste de otra forma, que puede pasar, es que por ahí lo resuelvan bien, pero hay un error de interpretación. Por ahí hicieron el proceso bien y no entendieron bien la pregunta. Y no está mal, el proceso lo hicieron bien. El tema es que obviamente no sirve la respuesta, ¿sí? Pero no quita eso porque esto es un repaso. Ok. ¿Cuál es la idea de esto? La idea obviamente es prepararlos para el parcial. El parcial falta para hacerlo, con lo cual yo no tengo, a ver, la semana que viene o la otra podemos hacer si quieren el repaso general o empezar el lunes que viene y seguirlo el otro lunes, ¿sí? Muy probablemente no lleve más de una clase. Pero yo les diría ahora, díganme si alguna pregunta no entendieron y dejamos el tema de la respuesta para la clase que viene, esencialmente. ¿Está? A empezar la respuesta a la clase que viene. ¿Mm? A mí, Díganme. profe, se me complicó lo de pasar los números al ASCII. Busqué, Necesita investigué, consulté con los compañeros la y, tabla ASCII, no está eso, claro, el ¿cómo valor de pasar las tres últimas, el número claro. a ASCII? Y la verdad es que no encontré mucha información. Bueno, Deducimos de alguna forma que serían acá los hay un números por problema. separado, No, claro, exactamente. porque en el ASCII Eh, están del 0 al 9, no es que puedo formar un no, número. no, 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 no. Del Está ASCII bien, tenés, del ASCII tenés del 0 al 128 en realidad. como números, No, como códigos. como Entonces, código, pero lo que el es número confuso sí, es sí, esto qué significa tres últimas cifras. Si tomo claro, las tres últimas cifras, pero bueno, mi DNI termina en 798. 798 no es ningún código ASCII. Es más, no se puede exacto. almacenar en un byte. Entonces, no. ¿Qué significa esto en ASCII? Codificarlo en ASCII significa buscar el 7 en ASCII, cómo se codifica, o sea, cuáles son los bits que codifican el 7 en ASCII, el 9 Perfecto. y el 8. Entonces van a tener un grupo de 24 bits. 8 bits para el primer dígito, 8 bits para el segundo dígito, 8 bits para el otro. Pero es solo para que busquen la tabla ASCII y busquen ahí cada una de las cifras qué código ASCII corresponde, porque no hay otra forma de hacerlo. Que Está bien, sería ahora sí. poniendo alt y el número. ¿Qué? No entendí. Que sería poniendo alt más el número ese, que sería la comparación. No sé cómo decirlo. Si yo pongo alt Sí, haces 42 y alt y aparece un escribís el número, código ASCII, te aparece uno de los números del claro, DNI. Tenés que hacer tres es configuraciones así. distintas. Alt un ¿Está bien número, eso? soltás, alt un número, Claro, soltás, alt un número, soltás. así lo hicimos, Es eso, perfecto. es eso, efectivamente es eso. ¿Sí? Está bien, está En bien. binario, obviamente, es un número, no sé de cuántos bits, pero lo más probable es que sea más de 8 bits. Lo más probable. Puede ser que no, que ustedes tengan un DNI que termine en 027, 0. Entonces, en binario les queda cortito los dígitos. Pasado a binario las tres últimas cifras. Pero si no, como el caso mío, 798, ¿qué tengo que hacer para transformarlo a binario? Empezar a dividir por 2 y ver los restos. Es esa práctica, es eso. En realidad yo lo que pido es que entiendan que es representar esas últimas tres cifras en distintos sistemas de codificación de información. Acuérdense, en binario es el número derecho. El número se divide por 2 y se toma los restos. Es una codificación única para un número, ¿sí?, de tres cifras. Es una única codificación que representa un número de tres cifras. ¿Cuántos bits tiene? No sé, depende, es variable, según el número que sea. En BCD no. En BCD es binario codificado en decimal. Por lo tanto, va a ser
3 grupos de 4 bits. Y en ASCII van a ser 3 grupos de 8 bits. ¿Sí? El BCD es casi como un binario. Es casi como un binario, pero ustedes agarran cada cifra individual. Es cada cifra individual codificada en binario. El primer dígito, cómo se transforma a BCD, el segundo dígito, cómo se transforma a BCD, y el tercer dígito, cómo se transforma a BCD. Son 12 bits. Ese sí. ¿Se entiende? A mí sí, Sí, ya sí. me contestó. Ok. Profe, Ok. una ¿Alguna pregunta. otra duda? Vio que están diciendo que puede llegar a ser adelantada la fecha de vacaciones de invierno. ¿Eso puede perjudicar un poco ¿Sabés el cronograma? que no sé? Porque nosotros los finales los vamos a tener que tener en la fecha final, porque tenemos un programa armado, no podemos jugar mucho con eso. Que va a ser un tema para nosotros eso. Por ahí se adelanta para lo que es primaria y secundaria. Es que se dice que es solo para primaria y secundaria, para que los chicos Claro, no salgan en el periodo donde hace mucho más frío. claro, claro, no lo sé, ¿sabés? Porque ya de por Sí, sí las universidades están, como se dice, a todo virtual. distancia, no presencial. Exacto, Claro. exacto, es todo virtual. Entonces capaz que no nos afecta. Yo entiendo que sí, pero la verdad que yo me olvidé de preguntar, de consultar. No lo pensé. Lo escuché, sí, lo que dijeron eso. Pero no lo pensé. Pero me imagino que más o menos el calendario va a seguir igual. Está bien. No tiene mucho sentido que cortemos nosotros. Pero ¿Cómo bueno, termina el cuatrimestre, profe? estamos en Argentina y no podemos encontrar con cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, fuera de eso, lo lógico sería que no. Profe, ¿cuándo termina el cuatrimestre? Me mataste, ¿sabes que no sé? Dame un segundo. A ver si tengo el... tengo el decreto, agenda. ¿Está acá en la agenda? Dame un segundo. 22 del 3 al 9 del 7 es... el 9 del 7 es la última fecha de cursada. Sería 9 de julio. Como 9 de julio es feriado, seguramente terminará el 8. El 8 de julio. Gracias. Jueves 8. Pero la semana posterior, desde el 12 al 16, esos 5 días son de recuperatorio y reincorporación. ¿Sí? ¿Qué significa eso? El que rindió el parcial y aprobó, esa semana ni se preocupa, no le interesa. Si alguien no se presentó a rendir el parcial por algún motivo o lo rindió mal, en esa semana puede hacer la reincorporación. El recuperatorio. Reincorporación no existe en la actualidad, creo que no va a existir la reincorporación porque no hay presencialidad. Eso es cuando se toma lista, yo no les tomo lista a ustedes. No les tomo lista. En el régimen presencial se toma lista todas las clases. O sea, yo entro con la lista de alumnos y paso lista. Presente. ¿Por qué? Porque una de las condiciones de aprobación es la presencialidad en las clases. Tienen que tener un tanto por ciento de presencialidad. Creo que es un 80%, pero si justifican se les extiende. Creo que hasta un 60% pueden llegar. Pero necesitan justificar las inasistencias. La tienen que justificar. Si ustedes se exceden la cantidad de inasistencias, tienen derecho a reincorporar. O sea, tienen que justificar que ustedes entiendan la materia. Para eso tienen que rendir el parcial. Rinden un examen similar al parcial. No exactamente igual al parcial, pero rinden un examen casi como si fuera un examen final, no específicamente un examen final, pero casi como si fuera un final. Como diciendo, sí, yo estoy en condiciones de rendir el final. Nada más que eso. ¿Sí? Y se paga como si fuera un examen adicional, digamos. Eso. La reincorporación, que no existe en la actualidad. El recuperatorio es eso, es si ustedes dieron mal y no le alcanza la nota para aprobar la cursada de la materia, en esa semana se toma el recuperatorio parcial. En alguna materia puede ser que tome 2 parciales. ¿Sí? Antiguamente se estilaba 2 parciales, pero porque había las materias abarcaban
menos cantidad de información. Sí, ahora toda la carrera es virtual. Ahora es toda la carrera porque no hay forma de que exista presencial. Ahora, si el cuatrimestre que viene, no creo que pase, pero si el cuatrimestre que viene dice volvemos a la normalidad o volvemos a un régimen semipresencial, el día que sea presencial, que se estipule que sea presencial, ustedes tienen que asistir a clase, porque se toma lista presencial. Entonces ahí pasa a ser semipresencial. Y si es todo presencial, nos obligan a todos nosotros ir al aula y yo le tengo que tomar lista y tengo que dar la clase en pizarrón. O ir al centro de cómputo si necesitamos hacer una práctica. Es así. Es así. Así es el régimen. Yo medio me desacuerdo. No sé qué va a pasar. La idea es que si. Esperen, vamos despacito. La idea es que no sé qué se sacará de todo esto, pero no está 100% mala la virtualidad. No es 100% mala la virtualidad. Yo por lo que veo, yo no descreía mucho la virtualidad, pero por cuestiones profesionales, o sea, porque yo di cursos en forma virtual y no me gustaba la forma en que se comportaban los alumnos en la virtualidad. En la presencialidad otra cosa, hay más contacto y es como que yo lo siento más cercano a los alumnos. Con lo cual puedo resolver o puedo atajar problemas antes de que sucedan. Entonces, o puedo organizarlo mejor o puedo administrarlo mejor. No sé, yo sentía que en la virtualidad se pierde todo eso. Pero bueno, como me tuve que acostumbrar, me acostumbré y fui adaptándome, me doy cuenta que hay cosas beneficiosas de la virtualidad. Entonces, quién sabe si nos dan la oportunidad de poder hacer mixtas en un futuro. Que algunas clases sean presenciales y que algunas sean virtuales. No lo sé, yo le estoy hablando de mi perspectiva. ¿Sí? No sé lo que... Este grupo es único. Sí, este grupo es único. Sí, muy rara, es muy difícil, incluso es único hoy, porque muy probablemente la clase que viene sean otros. Así que también la otra clase seguramente va a ser único y así sucesivamente. No sé el concepto de único que vos manejes. Entonces, en general los parciales es 1 o 2. Yo voy a tomar un único parcial. Ese único parcial que voy a tomar es de tipo multiple choice. En realidad va a ser mediante la plataforma. Yo voy a subir una serie de ejercicios en la plataforma. ¿Sí? Ustedes van a ingresar al área de ejercicios y le va a aparecer una sucesión de preguntas con varias opciones. Le van a decir cuál es la opción correcta, cuál es la respuesta correcta. Creo que van a ser 20 preguntas de un total de 40, 50 preguntas. ¿Sí? De esas eligen 20 al azar y bueno, las que le toca, le toca. Tienen que superar, acuérdense, para promocionar tienen que ser 70% o superior. O sea que de 20 tienen que contestar bien 14. ¿Mm? Háganlo tranqui. Háganlo tranqui porque van a tener tiempo, le va a sobrar tiempo. No se arrebaten. O sea, no es lo tengo que pasar, lo tengo que pasar. No. Analicen bien las preguntas. ¿Sí? Tienen tiempo, porque va a arrancar a las 7 y va a terminar 10 de la noche, creo, o 21 a 20. No, solo elegir. En el parcial estamos hablando, solo elegir. Si ustedes sacan más de 40% o más, aprueban el examen, pero no promocionan la materia. Aprueban el examen, pero no promocionan la materia. Sí se pueden presentar en la semana de recuperatorio, se pueden presentar y volver a rendirlo. O sea, son otras 20 preguntas al azar. Puede ser que alguna se repita, como son al azar, puede ser que se repita alguna. De vuelta tienen que tratar de superar el 70%. Si no, ya quedan aprobados. Por más que rindan mal en el recuperatorio, si aprobaron la primera instancia, igual quedan aprobados. El único problema es que se tiene que presentar un final. Y en el final son preguntas con justificación. Yo les voy a bajar un documento, les voy a poner un documento disponible en el campus, lo tienen que bajar, tienen que abrir el editor del trabajo práctico y después ya vamos a hablar con el tema, que no me mareo. Así me acuerdo después. Ahí me mareé. Van a bajar un documento y tienen que completar ese documento con justificación, con análisis. Por ejemplo, si les digo traducir un número a bien, tienen que ponerle el desarrollo de cuánto le resultó y cómo hicieron. ¿Está? Eso es el final.
Ese es el final. El final es más complicado. Son 10 preguntas nada más. El Sí. final es con cámara, habían dicho, ¿no? Sí, es con cámara. Es con cámara y con tribunal, o sea que somos 3 docentes. Hay un docente titular, que voy a ser yo seguramente, y 2 asistentes. Que los 2 asistentes seguramente estén mirando así la cámara y por ahí ustedes ven que mueven los ojos así porque capaz que ni siquiera están viendo la cámara. Capaz que están leyendo, así, hacen como que están. No sé. Lo lógico es que no. Lo lógico es que pueden mirar a ver lo que hacen ustedes y decirme, Miche, guarda que el gordito se está copiando. Guarda que así. Cosas así. Bien. Profe, Si ustedes no aprueban el primer parcial, eso significa no superan el 40%, no alcanzan el 40%, quiero decir, o no se presentan, no lo rinden por algún motivo, no pueden promocionar la materia, se tienen que presentar al recuperatorio, tienen que aprobarlo con 4, por más que se saquen un 11, igual no promocionan, pero sí aprueban la cursada y tienen que rendir el final, ¿sí? Entonces, lo óptimo sería que el día del parcial, eh, ustedes rindan el examen y por lo menos superen el 40%. No va a ser difícil superar el 40%, no es tan difícil. Ustedes tienen ahí el cuestionario. Se supone que habiendo hecho el cuestionario es mucho más, más avanzado que se puede tomar, ¿sí? Esperen que abro el chat porque están sumando preguntas, suman preguntas y no sé cuál estoy contestando y cuál no. ¿Dónde está el chat? ¿Dónde está? Ah, acá. Ok. Bien. Entonces, lo que estaba diciendo es, eso en el trabajo práctico, en el parcial, ¿sí? Eso en el parcial y recuperatorio. Entonces, la idea es que ustedes se presenten al parcial, lo aprueben, de lo más posible es que lo mejor es que lo aprueben con 70% más y listo, se sacan un problema encima. La mayoría va a hacer así. La mayoría va a ser así. Puede ser que alguno no alcance, bueno, el que no alcance se presenta al recuperatorio y se saca más de un 70% y ahí promociona la materia. Si no pasa eso, pero aprobaron el examen, aunque sea con 4, listo, van al final. En el final se tiene que presentar ante el tribunal. Generalmente no queda ninguno para el final, en esta materia. ¿Sí? Decime, Gabriel, después contesto el otro. Profe, pregunta es, cuando hacemos el examen en el portal que usted dijo que tenemos más o menos entre las 7 y las 10, ¿el resultado te lo da automático la plataforma o se tiene que esperar a que usted los corrija? No, se tiene que, en un momento yo entro y doy el ok, nada más. Y ahí les llega la confirmación de que yo corregí y que lo aprobaron. Ok, ¿Está? y en el caso, supuesto caso que me da 6 o 6,5, ¿se tiene en consideración el trabajo práctico que estamos preparando? No, Ah, ok. no. Ahora, si vos te sacaste un 7 y no entregaste el trabajo práctico, no aprobás la materia. Ok, O sea que el perfecto. trabajo práctico lo tienen que entregar. Sí, perfecto. ¿Está? No se toma en consideración. Sí, Andrés. Sí, Andrés. profe, consulta. Gracias. Andrés, perdón. Sí, entendí. La única manera, digamos, de zafar lo que sería el final sería aprobando el primer parcial y aún así presentándonos en el recuperatorio. No. Primer parcial con 7 o más. Sí, Y listo, ya está. aprobamos Te ese, olvidas. no vamos a Te olvidas. final, ya promocionamos. Van directo al cuatrimestre que viene, sí. Y Ah, Se olvidan trabajo de la materia. práctico. eso Y más. el trabajo práctico es obligatorio. Eso es requisito indispensable, el trabajo práctico. Ok, ¿Está? aprobando el primer parcial, vale, el único sería y el trabajo y ya Y está. entregando el trabajo. Claro, Exacto. ok. Esos serían los requisitos. ¿Está? Ah, bueno. Si vos no llegaste al 70, pero aprobaste, si sacaste más de 40, ahí sí vas al recuperatorio y tratás de superar de alcanzar el 7. Ok, Y ahí sí tenés derecho a una nueva oportunidad para poder promocionar la materia. ¿Sí? Si esas 2 oportunidades fallan por algún motivo, final. pero aprobaste, vas a final. Ok, listo. Gracias, profe. Y si fallan del todo, chau, recursás directo.
Me preguntaban, el examen no tengo idea cuándo va a ser, seguramente vamos a tener 1 o 2 clases del recuperatorio y ese día, cuando terminemos con el recuperatorio, le voy a decir, bueno, ¿qué quieren rendir? ¿La semana que viene, la otra, cuándo? Y ahí lo organizamos. ¿Está? O sea que es relevante, ustedes están en un grupo, es relevante que en el grupo pongan, chicos, tal fecha, examen de... cuando se pacte. Yo no sé cómo viene con la otra materia, por eso tampoco le quiero decir, sí, tal fecha, porque la materia esta es bastante simple en comparación con programación lógica o con cualquiera de las otras. Entonces, Venimos de recuperarnos del examen de matemática. esa es complicada. Esa es complicada. O sea que no sé cuándo es el examen. Andrés, ya te contesté. Y se saca 13. No, Guillermo sí, se saca 650 es 7. Sí, para la nota es 7. Yo cuando ustedes rindan el parcial, yo al otro día seguramente haga el listado de las aprobaciones. ¿Sí? Entonces, lo que voy a subir es subir un PDF con las notas a la plataforma. Entonces, ahí van a tener ustedes las notas que le quedan. ¿Sí? De promoción. Incluso le voy a poner entregó trabajo práctico, no entregó trabajo práctico. Ustedes sepan en qué estado están. ¿Está? Entonces, yo voy a tener evaluado ahí, listo, quién ya zafa y con quién me tengo que concentrar. Como para ir viendo. Y los ausentes, bueno, vemos el tema de los ausentes, si alguno aparece, pero los ausentes que pasa, que muchos de ustedes son una lista enorme, pero muchos normalmente abandonan la carrera. A medida que va pasando la carrera dicen, no, no es lo mío, y se borra y no avisan nada. Entonces, yo me doy cuenta en el parcial quienes supuestamente no están cursando la materia. Entonces, bueno, eso les queda la constancia de quienes no se presentaron. ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Me olvidé alguna otra pregunta? Ah, lo de la Sí, con cámara, respecto a perdón, la cámara. perdón, Andrés. Lo de la cámara. Cuando ustedes se anotaron, creo que le dijeron que es obligatorio el tema de la cámara. ¿Sí? No hay forma. Sí o sí tiene que tener cámara. Lo que no es obligatorio es que sea la cámara de la computadora. Ustedes pueden agarrar el celular, se ponen la cámara del celular a un costado y rinden la computadora y entran a la plataforma porque en realidad rinden contra la plataforma. O sea, ustedes se bajan el documento de la plataforma, lo hacen en su máquina, trabajan en su máquina mientras están conectados a la sala y cuando terminan, suben, habilitan el micrófono y dicen, profe, ahí lo acabo de subir. Entonces esperan que yo le diga, a ver si lo puedo bajar bien, entro, me fijo si aparece, lo bajo, me fijo si lo puedo leer y doy lo que. Y bueno, sí, listo, ya lo puedo leer, listo, chao, se van. Como necesito esa confirmación y todo lo demás, sí o sí es obligatorio la cámara. Pero la cámara puede ser que estén con un dispositivo que es el celular, ¿sí? Conectados y rindiendo con su computadora, eso no hay problema. ¿Sí? Pero la cámara es obligatoria. Sí o sí, si no, tiene que hablar con la rectora, porque hasta ahora no pasó nunca. Sí pasó con alumnos que tuvieron problemas de conectividad y se caían, y fue un caso especial y nada, se habló con la rectora se comunicó con el chico, qué sé yo, entonces bueno, listo. Se arregló con el caso específico de él, que sucedió una sola vez. Fue la única vez que yo vi que haya. Después, alumnos sin cámara, nunca, en los finales, nunca veo. No, igual está bueno saber que se puede usar el celular, porque si vas Sí. a ver las cámaras, una buena está como 7.000 pesos en adelante.